Bien, ahí volví a grabar, no sé cómo va a salir esto, pero bueno, capaz salgan dos tandas. Bien, vamos al pizarrón. Bien, ¿se ve bien ahí? Sí, sí. Bien, arrancamos. Vamos a hacer entonces este modelo. Era el A. Bien, entonces del modelo A ya habíamos hecho el uno, podemos ver el 2 entonces. Bien, bueno, con esto. ¿Qué dice? YPF SA es una empresa para la cual trabaja eh, y decide solicitar un préstamo de USD 1.000.000, de USD 1.000.000 por sistema francés a una TEA del 40% por el plazo de 36 meses. Entonces N es igual a 36. Bien. Las cuotas serán mensuales y se pagan a fin de mes, comenzando la primera en el mismo periodo de solicitud del crédito. Bien, entonces eso me está diciendo que eh, no hay, no tengo tema con adelantado ni nada. Entonces, el 1.000.000 es el B0, ¿no? Eso, como siempre en los préstamos, ya me lo da, me da la N, me da la TEA y me dice que son 36 meses, entonces lo que debería hacer es pasar esta TEA a una tasa de 30 días, ¿no? A una I30 para poder aplicar la fórmula de rentas para sacar la cuota, que es lo primero que me pide, ¿no? Determine el valor de las cuotas del préstamo. eh, sí, muy similar a un ejercicio, lo que podría ser un ejercicio parcial, que me pida una, dos o tres cosas en el primer inciso y que pueda ir sacando. Bien, entonces eh, tengo que pasar esto a una I30, uno más 0,4 elevado a la 30 sobre 365 menos uno. Y hacemos este cálculo, a ver cuánto da. Bien, me da aproximadamente 0,0.
0,32. Ahora lo tipié bien. 1,4 elevado a la 30 sobre 365. No, 0,28. Ahí está, me parecía. 0,028, 0,41. Y ahora tengo que reemplazar en la fórmula de rentas que uso para francés, ¿no? Que era B0 es igual a C1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Y de acá despejar el valor de las cuotas, ¿no? La I es 0,028, el B0 es 1.000.000, las cuotas es lo que desconozco. Entonces, pasamos dividiendo este término para este lado. Me queda 1.000.000 dividido 23,13 es igual a C. Y luego, haciendo esa división, me queda 4,323,6,59 es igual a C. Y ahí ya tengo lo primero que me pedían, que eran las cuotas. Ahora me pide la amortización del segundo periodo y la cuota de interés del tercer periodo. La amortización del segundo periodo, ¿cómo podría sacarla? ¿Qué fórmula? Porque no tengo ninguna amortización todavía. Yo necesito sacar alguna como para poder después sacar la amortización que yo quiera. Necesito sacar alguna T. ¿Cómo podría La sacar? del primer periodo se puede sacar. ¿Cómo? La cuota menos el interés. La cuota menos el interés. ¿Cómo sería eso? Ok. No eh, sé, igual. cuota menos interés. ¿Y cómo sacas el interés? Está bien, vas bien. Lo deduciste de una manera como intuitiva. Esto viene de una fórmula que ahora vemos. ¿Cómo saco Eso el no es Puedes b hacer cero B0 como tasa. por el interés. B0 por la I, ¿no? ¿Qué I? Sí, ¿Qué I? ¿Esta o esta? La I la 30. I-30 me parece. La I 30. Esto viene, cuota menos interés, es bastante intuitivo, ¿no? Pero esto viene de que la cuota 1 es igual a T1 eh, menos I1, ¿no? Perdón, más I1. Y esto es B0 por I, ¿no? Es la que siempre les anotaba en el pizarrón. Y les dije, esta fórmula les va a servir más de una vez, porque les va a servir para sacar el B0, a veces les va a servir para sacar el interés, otras veces la T, la cuota es muy útil. Bien. Pero para sacar siempre la primera o alguna de amortización es bastante útil en francés. Entonces, con esa fórmula, esto lo paso restando y así me queda esto que está acá, ¿no? Cuota menos interés es igual a amortización. Entonces, cuota menos, veamos de cuánto es eh, B0 por I, que sería 1.000.000 por 0,028 redondeado.
me dan más o menos 28.000. Y esto es igual a T1. Bien, entonces la cuota 43236,59 menos 28.000 es igual a 15,59 es igual a T1. Y una vez que yo tengo, como siempre les digo, una de amortización, puedo sacar cualquiera, ¿no? Puedo sacar T2, T3, T4 con esa fórmula como para hacer la equivalencia entre amortizaciones en francés. Entonces, ¿cuál era esa fórmula? ¿Cuál era la fórmula que me va a permitir sacar T2, que es lo que quiero? Sería T1 por uno más I. T1 por 1 más I y qué más. A la n A la N menos uno dividido y... menos 1 dividido I, ¿cómo? No, 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 menos uno abajo. Menos Pensé que 1 era allá. abajo. ¿Cómo Sí, sí, así? sí. Sí, sí. No, Y ojo ahí. todo eso dividido y... No es menos uno, creo, es solo hasta ahí, tipo restarle el uno al exponente. Ojo, ¿qué fórmula estarás usando? ¿Estarás usando la de, porque viste que había una fórmula que en B0, en vez de B0, te servía para sacar la amortización? Ojo, no te confundas con esa. Esta es hasta acá. La fórmula de, yo le digo equivalencia entre amortizaciones, porque tengo una, me permite llegar a la que quiero. Entonces, esto va a ser 2 menos uno, ¿no? 2 menos uno, y esto va a ser la I que estaba acá arriba, ¿no? Entonces, esto me va a quedar que T2 va a ser igual a 1 más 0,28 a la 1 por T1. Entonces, eh, 1,028 a la 1 me queda lo mismo, lo multiplico por lo que me dio de T1, que era 15,236,59, y eso me va a quedar 15,663,21,452. Hoy en la clase de repaso, ya lo digo, voy a volver a copiar todas las fórmulas de francés y alemán y bueno, la de americano que tampoco hay demasiadas, ¿no? Es porque siempre lo mismo. Le saco foto al pizarrón y lo mando al grupo también, porque alguien me había pedido las fórmulas, así queda prolijo. Eh, bien, acá tengo T2, ¿y qué más me pedía? La cuota de interés del tercer periodo. ¿Qué podría hacer para llegar a eso? Lo primero siempre es interpretar qué me está pidiendo, ¿no? Y ponerlo, porque ustedes van a tener su hojita, ¿no? Van a tener sus formulitas. Y ustedes las fórmulas las tienen expresadas en letras, números, etcétera. Entonces, cuota de interés del tercer periodo, yo lo tengo que traducir a una letra que yo pueda ver en una fórmula, que mi cerebro nervioso en un parcial pueda deducir, ah, bueno, tengo que reemplazar acá. Entonces, cuota de interés del tercer periodo, lo que me está pidiendo es la I mayúscula 3, ¿no? Entonces, miren en su hoja de fórmulas qué fórmula me permite llegar a eso.
Podría sacar T3 y se lo restas a la cuota. Exacta, la misma que usamos antes, ¿no? La fórmula sería C3 es igual a I3 más T3, ¿no? Estas son todas iguales, esto lo puedo sacar, esto lo necesito, entonces perfecto, me viene bárbara esa fórmula. Agarro y digo que T3 va a ser igual. Lo pueden hacer con T1, con T2 es indistinto. Acá tenemos T2 a mano, lo hacemos con T2, entonces T3 va a ser igual a T2 por 1 más 0,028 elevado a la cuánto. Y te queda la 1, 3 menos 2. Me queda a la 1 de nuevo, ¿no? 3 menos 2. Más fácil, no tengo que pasar ninguna raíz ni nada. Entonces, esto es esto que está acá. Hacemos simplemente la cuenta y multiplico entonces por 1,028 y me da 16.101,78. Esto ahora lo traigo acá. Tenía la cuota, entonces voy a agarrar la cuota que era de 43.236,59. Le voy a restar la T que tengo acá, que es 16.101,78. Y esto me va a dar la I3. Bien, entonces agarro esto, le resto 43.236,59. Me da 27.134,805,47. Lógico de un sistema francés en donde estas primeras cuotas tienen mucho interés y poca amortización, ¿no? Interés grande, amortización chiquita. Y hasta ahí llegaba el inciso A. Bien, vamos con lo de intereses totales, que era eso que vimos de alemán. Entonces, ¿dudas de este? Profe, te hago una pregunta. Sí. ¿Las fórmulas van a estar en el pizarrón como el parcial pasado? ¿Les dijo algo, Dani? Yo no sé, la verdad. Entonces, No, no dijo nada. entonces probablemente estén en el pizarrón, sí. Les anoto, bueno, las de sistema de préstamos se las anoto, todas. Eh, Dale, gracias. no se las anoté. B. Entonces, intereses totales en sistema alemán. En alemán. Bien. Entonces, igual consulto con él a ver qué opina. Si capaz deja tener la hoja o no. Eh, bien, teníamos esta fórmula que era n/2. Lo pongo así, primer interés más último interés. Y con eso ya puedo sacar, ¿no? Entonces, tengo que sacar el primer interés ahora en alemán. Esta es una fórmula de progresión aritmética, ¿bien? No, no es importante, simplemente sépanla como las demás. Eh, y es útil porque, bueno, en el alemán, fíjense que los intereses van disminuyendo linealmente porque la amortización es constante. Entonces, por eso puedo usar esto. Entonces, la distancia
mírenlo en el Excel, la distancia, o sea, la diferencia de un interés a otro es siempre la misma en el alemán. El factor de decrecimiento es siempre igual. Entonces con esto lo puedo sacar. Bien. Entonces, el primer interés es bastante fácil, ¿no? Es simplemente agarrar 1.000.000, porque es el saldo de deuda, lo multiplico por 0,028 y con eso ya me va a dar 28.000, que era lo mismo que nos había dado aplicando en francés, porque el primer interés tiene que ser igual en ambos, ¿no? Mismo saldo de deuda, el primer interés tiene que ser igual. Entonces, eh, bien, esto lo borro. Necesito el último interés. ¿Qué podría hacer? ¿Qué necesito siempre para sacar un interés? Una I. Piénsenlo en términos eh, de lógicos, digamos, de intuitivos. ¿El interés sobre qué se calcula? Siempre. O sea, a mí me cobran intereses sobre qué. El saldo de Facturas. deuda del periodo anterior. Claro, entonces, si yo quiero el último interés, indirectamente, ¿qué necesito? ¿O qué voy a necesitar? El saldo de deuda de BP-1, ¿no? O sea, el saldo de deuda anterior al último, el último es cero. Siempre, ¿no? Pues el último periodo devolví todo. Entonces, ¿qué formulita podría usar en alemán para llegar a eso? Son bastante fáciles las de alemán, hasta deducibles si no las tengo a mano. Si yo tengo el B0, ¿no? En alemán tengo esto. ¿Cuál era la característica de alemán? La característica truncal del sistema alemán. Las amortizaciones siempre eran iguales, ¿no? La cuota de amortización siempre es igual. Entonces, si yo quiero eh, sacar el total amortizado a un periodo, dos periodos, simplemente lo hago por una fracción. Si yo quiero el total amortizado, o sea, la T, a digamos BP-1, o sea, P-1, lo que hago es 35 sobre 36, ¿no? Porque son 36 cuotas, dejo una, bien. Esto me va a dar todo lo que yo ya amorticé, ¿no? Como son todas iguales, simplemente es hacer esto. Otra forma también más intuitiva, agarran el 1.000.000, lo dividen por 36 y son todas iguales, ¿no? Las amortizaciones. Si me faltan dos, fíjense, 1.000.000, vamos, dividido 2, perdón, dividido 2 no, dividido 2, dividido 36 y eso me va a dar 27, 777, 7, etcétera. Si todas son iguales, por eso yo lo dividí por 36, todas las amortizaciones son de este monto y a mí me queda una, bien, porque yo estoy parado en el periodo anterior, entonces ¿cuánto me va a quedar? Esto es lo que me va a quedar de saldo de deuda, ¿no? Esto es el BP-1. Podía sacar esto y restarle, o sea, podía sacar esto y agarrar y restárselo a 1.000.000 y me tenía que dar lo mismo, ¿no? Hacer 1.000.000 menos 1.000.000 por 35 sobre 36. Era absolutamente lo mismo. Esto es como bastante intuitivo.
Entonces, el saldo de deuda del periodo anterior es 27.000. Bien, de ahí saco los intereses. Entonces, eh, el saldo de deuda del periodo anterior es este. ¿Cómo hago para sacar el interés ahora? Si tengo este saldo de deuda, ¿cómo le saco el interés? Igual que antes, ¿no? Lo multiplico por 0,028 y eso me tiene que dar los intereses del último periodo, ¿no? El último interés me va a dar. Entonces, eh, bien, esto me va a dar 777,78 y ahora simplemente aplico la fórmula, ¿no? Primer interés más último interés eh, dividido 2 por n. Bien, y eso me va a dar los intereses totales. Entonces, n dijimos que era 36 la cantidad de cuotas, el 2 siempre va ahí, 777,78 más, bueno, esto está invertido, ¿no? Este es el último y el primero es este, más 28 igual, y total. Bien, hago esa cuentita, me tiene que dar, esto es 518,000. Intereses totales pagados por sistema alemán. ¿Tienen que ser más o menos que en el francés? Menos. Menos, ¿no? Porque amortizo más rápido, siempre. Si yo calculo los intereses totales por francés, no te lo voy a pedir porque es muy complicado, ¿no? No hay esta regla de proporción aritmética como para hacerlo. O sea, tendrías que hacer el cuadro de marcha. Pero si lo hicieras, te tendría que dar menos este. Bien, ¿alguna duda? Pasamos entonces al que sigue, que es el 3. Chun, 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 chun. Entonces, el 3 nos dice YPF utiliza... eh, bueno, me faltó el C, que es teórico. Eh, Determine qué sistema le conviene al deudor y por qué. Relacione con el concepto de inversiones intensivas en capital. ¿Qué opinan? ¿Qué sistema le conviene a YPF? Lo hemos hablado en clase. De los tres, ¿no? De los tres, del americano, del alemán, del francés, ¿cuál le conviene a YPF? ¿Le va a convenir el más barato? El americano. Le va a convenir el americano, ¿no? Por más que sea el más caro de todos, YPF tiene inversiones muy intensivas en capital, ¿no? Lo acabamos de ver con el balance, que le van a generar ingresos muy tarde en el tiempo. Entonces le conviene pagar lo menos posible para que esos beneficios por acción pasen a ser positivos lo antes posible. Le conviene pagar lo menos que se pueda
para devolverlo todo cuando los pozos empiecen a ser rentables, ¿no? Por eso YPF emite muchas ONs, porque las ONs las puede emitir eh, por sistema americano, ¿no? Si vos compras una ON de YPF, te paga los intereses y todo el capital al final. Entonces, sería americano. Bien. YPF utiliza este préstamo para desarrollar un nuevo pozo. El primer año la ganancia es negativa en $50.000, el segundo año 100.000, el tercer año 700.000, el cuarto año tiene un rendimiento de 900.000. Proyecto de inversión, me pide calcular el BAN, periodo de repago simple, calcule la rentabilidad y suponga una TIRM, el C no, porque no lo vimos TIRM. Bien, entonces, igual el C es bastante teórico, pero igual no lo vimos TIRM, así que no tiene mucho sentido. 3. Bien, entonces, hacemos el cuadrito. Uno, 2, 3 y cuánto tenía, 4. Y ahí se terminaba. Me decía que hacía una inversión inicial. Ah, porque tengo que sacarlo del ejercicio anterior. Ok, no lo encontraba. Eh, Fíjense que usa este préstamo, o sea, tienen que ir a buscar. La inversión inicial es de 1.000.000. ¿Se ve? Eso tenían que estar atentos. Entonces, 1.000.000. eh, el primer año la ganancia es negativa por 50.000. Ok, perdimos plata. En el primer año, uno menos 50.000. El segundo año gana 100.000. El tercer año gana 700.000. Y el cuarto año tiene un rendimiento de 900.000. Vean. Entonces, veamos cómo vamos a hacer esto. A veces se piden, ¿no? O sea, no los den por descontados, repago simple y los otros métodos, porque no. A veces, aparte del BAN, se pide como una justificación eh, de cuándo se recuperaría el capital invertido, etcétera. Entonces, a veces hay que hacerlo. Bien, entonces, eh, lo que tengo que ir a hacer cuando yo trabajo con repago simple o lo que me conviene, eh, primero es ir haciendo los flujos, ¿no? Este no lo actualizo. ¿Este a qué lo voy a actualizar? El WAC era de... Ah, ¿cuál es el WAC, chicos? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el WAC del 3? Tienen que pensar en la definición de WAC y cómo invierte esa plata YPF. Porque no es un error que no esté en la consigna. ¿Cuál es el WAC de este proyecto? ¿Cuál es el costo del capital? ¿Qué le costó a YPF obtener ese financiamiento? Tasa del préstamo. La tasa del préstamo, ¿no? Ahí tenían que estar atentos, saber eso para ir a buscar el WAC acá. Muy elevada la tasa, ¿se ve? Eh, el problema acá es que tiene una tasa elevadísima en dólares. Bueno, hubo periodos en nuestro país que tuvimos eh, muy altas tasas, pero eso es una tasa más parecida a lo que sea en pesos que en dólares. Entonces, los flujos los voy a descontar a una tasa brutal que me va a mermar todos los rendimientos, ¿se ve? Por eso yo siempre, con las tecnológicas, con cualquier empresa, necesito
la tasa lo más bajo posible para que mis proyectos sean lo más rentables posibles y sean más proyectos rentables. Entonces, voy a ir descontando todos estos flujos a esta tasa. Bien, este a la uno, o mejor dicho, a la -1, así queda dividiendo. Esta a la -2, esta a la -3 y esta a la -4, ¿no? Lo tengo que ir descontando. Entonces, acá simplemente les copio los cuadros, los resultados del cuadro de marcha. Esto es -35, 714,28, 51,020,41, 255, 102,04, y este 234, 27738. Lo hice de esta manera porque como después me pide cuándo recupera la inversión, si yo lo hago directo con la fórmula del BAN y el BAN me llega a dar positivo, no sé en qué periodo recupero la inversión. Acá acuérdense que tienen que hacer la regla de tres para llegar bien al plazo en el que ustedes recuperan, ¿no? Entonces, no obstante, me voy a salvar de eso porque fíjense lo que va a pasar cuando yo arme la tercera fila del cuadro, ¿no? Esto me queda igual. Esto menos esto me queda 1.035.714,28. Le sumo esto, no me afecta en casi nada. 984.693,87. Le sumo esto, me queda -729.59.1,83. Y esto me queda -49, 53.14,45. Fíjense, esto es el van. Cuando ustedes lo hacen de esta manera, lo que les queda en el último recuadro es el van. Entonces, esto es recontra negativo. La tasa de interés tan alta me hizo pelota. El proyecto claramente no es rentable. ¿Se ve? Entonces, fíjense que me pedía, calcule el van, indiquen si la inversión se hace. Negativo, la inversión no se hace. ¿Cuándo recupera la inversión? Si es que lo hace, no la recupera. Simplemente es la respuesta. Calcule el índice de rentabilidad. No tiene... Profe, Sí, el, cuando dice indique cuándo se recupera la inversión, ¿eso sería el payback? claro. ¿Te acordás ¿Y que, cómo sería la fórmula de eso? te acordás que cuando vos tenías el payback, primero, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Porque esto te da negativo, ¿no? Si esto te diera Sí, positivo, claro. lo que vos tenés que ver es en qué periodo se te hace positivo. ¿Se ve? Esto a vos en ningún momento se te hace positivo. Hay trampas. Podría pasarte, estoy en la tercera fila, ¿no? Fila 3. Puede pasarte que tu payback pase esto. 30 -50 -100. Ah, el ban me dio negativo. Pero vos acá recuperaste la inversión. Entonces, vos ahí tenés que indicarle que el periodo de repago simple está acá, ¿se ve? El tema que en periodo de repago simple, viste que cuando estaba entre el 0 y el 1 o entre el 1 y el 2 tenías que hacer la regla de 3. No sé si tengo algún ejercicio, porque generalmente esto suele ser más teórico. ¿Por qué? Porque el payback suele ser algo que, bueno, si el van medio negativo, yo con el payback a veces te puedo maquillar y decir, bueno, el proyecto lo podemos hacer igual, aunque el van es negativo, ¿se ve? Eh,
Sí, se entendido, profe. Gracias. A ver. mm, o sea, la fórmula, la regla de tres que tendrías que hacer, suponete que vos tenés estos flujos acá. Entonces, vos tenés ese 30 ahí y ponele que la inversión inicial fue 50. Entonces, vos en algún momento entre el cero y el uno recuperaste la inversión, pero no fue en el uno ni fue en el cero. Se ve, está en el medio y vos me tenés que decir cuándo. Entonces, eh, bien, lo que vos tenés que ver eh, es, bueno, si yo hago esta X cantidad de plata en un año, o sea, yo hago 30 en un año, ¿cuánto hago en X? ¿Se ve? Que era lo que yo necesitaba para quedarme en cero, o sea, ¿cuánto hago en -50? Ponele. 50 que era lo que yo necesitaba para quedarme en cero. Entonces, planteo esa regla de 3 y digo, bueno, esto me tiene que dar algo entre cero y uno, ¿se ve? Por ejemplo, 0,8. Y de ahí ver cuándo esto pasa a ser positivo. Bien. Es simplemente lo del payback. Eh, bien. Luego me decía, bien, calcule, estábamos en lo del índice de rentabilidad, que era el B, el 3B. ¿Tiene mucho sentido calcular el IR en este ejercicio? No, porque el BAN dio negativo, entonces, ¿qué me va a dar el índice de rentabilidad? Negativo. Sí, me va a indicar qué tanto perdiste en porcentaje. Bueno, lo hacemos. -4,95 nos había dado el BAN, 9,5, 314,45 sobre 1 millón. Me va a indicar en términos netos qué tan mal te fue. Bueno. Está bien, no me sirve de nada. El índice de rentabilidad generalmente es para comparar dos proyectos rentables. Decime cuál es el que mejor rentabilidad te aporta. Acá no tiene mucho uso. Perdón, esto era el C. Esto era el 3C. Bien. En el... No, esto era el B, perdón. Lo puso mal de nuevo. Esto era el B y este era el C. Fíjense que en el de abajo me habla de la TIRM. No lo vimos, pero la TIRM es símil la TIR. Si la TIR es del 30%, ¿se hace el proyecto? ¿Qué opinan? No, porque mi guaque es más grande. Listo, eso era lo que tenían que responder. Con la TIRM era lo mismo. Entonces, el proyecto no se hace porque la TIRM, que es la tasa que hace cero al BAN, es menor al WACC. Lo vieron que el BAN dio recontra negativo, o sea, la tasa con la que yo iba a ganar plata era el 30%. Ahí sí se iba a hacer. Bien. Eh, ¿Qué más? Hacemos rápido el 4, que es la parte teórica. Fíjense que en el modelo A que es como un punteadito de un par de preguntas, verdadero o falso. En el B tienen el gráfico. Eso, algo así va a venir. Verdadero o falso. Si un título tuvo una salida rápida al mercado, ¿se licitó por book building? Eso rápido, de memoria. ¿Cuál era más rápido, la subasta holandesa o el book building? El book building es Supongo que bastante, la holandesa, ¿no? claro, el book building es bastante lento, ¿no? Porque tengo que conocer al inversor, lo apruebo, digo, bueno, vos entrá, vos no, me hacen su propuesta de inversión. Si sale por subasta holandesa, es mucho más rápido. Se ve, entonces, si estoy necesitado de fondos, claramente lo hago por subasta holandesa. Bien,
El B me dice, ¿cuáles son las desventajas de un bono frente a un bien inmueble? Esto está en un Excel, ¿cuáles son las ventajas? Esto está en un Excel, eh, lo pueden buscar en el campus, en el que se hace la comparativa, creo que es en el de iDentures. ¿Esto lo vieron con Dani en la clase? Lo pueden deducir igual así hablado, o sea, pero bueno, a veces Dani les hace la pequeña presentación. Tiene que ver más que nada, primero, la desventaja frente a un bien inmueble. eh, el bien inmueble es ilíquido. Si yo lo quiero vender, primero que me sale muy caro, segundo que tardo mucho, por eso es ilíquido. El bono yo agarro, mañana me levanto, te van a venderlo, lo vendo. Hay un mercado secundario, ¿se ve? Mercado secundario en el que puedo operar eh, los 5 días de la semana. Eh, entonces, frente a eso, por eso muchos gestores te dicen, bueno, en vez de comprarte una propiedad y tener un alquiler que te da el 6% mensual, comprate una O27 que te da un 5,80 mensual y tenés todas estas ventajas. Bien, ventajas de un bien inmueble, además del flujo que vos podés tener por un alquiler, tiene una cierta revalorización que un bono, salvo que sea un bono basura que compraste, no tiene. Si sube el precio del metro cuadrado, vos te beneficiás. Y a veces, por psicología de la inversión, eso de que sea medio líquido es una ventaja, porque cuando los precios de las propiedades se van al piso, eh, te permite no entrar en pánico y venderlo así como si nada, como si haces como una acción. Se ve y venderlo en el peor momento. Luego dice, explique brevemente el indicador RSI y el MACD. El RSI es el indicador de fuerza relativa en el que yo voy a comprar si está por abajo de 50, si estoy por arriba de 70, no tanto porque está medio caro, me va a indicar si el activo está en sobrecompra, si está en sobreventas, lo que veíamos en el gráfico de YPF, NU, etcétera. Y es bastante útil. Eh, Bien, lo que mide es medio la tendencia del mercado, ¿no? Si hay una sobrecompra en ese activo, una sobreventa, y me ayuda a entrar o salir en el mejor momento. El MACD es el cruce de las medias móviles justo con el indicador, no sé si lo vieron en un gráfico cuando vieron análisis técnico con Daniel. Esto sí les ayuda para explicarlo, le pueden hacer un dibujito también al lado, pero lo que tiene el MACD es que yo voy a buscar que se crucen las dos medias, generalmente la corta es la azul, voy a esperar a que el azul cruce la naranja hacia arriba y eso me va a indicar compra, si es al revés me va a indicar venta y a su vez me pone el volumen, etcétera, me ayuda también a medir los ciclos alcistas y bajistas del mercado. Eh, Básicamente, eso se puede pedir con cualquier indicador que hayan visto en la clase de análisis técnico con Dani, aparte del RSI y el MACD. ¿Verdadero o falso? El CF es siempre mayor que el CFT, justifique. Eh, Falso. El costo financiero es siempre menor que el costo financiero total, porque el costo financiero total, recuerda que incluye impuestos, gastos de otorgamiento, etcétera, que el costo financiero no, por eso termina siendo más elevado el CFT, bastante más elevado en Argentina. Bien, eh, con eso terminamos este modelo. ¿Dudas, preguntas? Profe, tengo una duda. Sí, En Amadeus, si te piden a completar, viste, el cuadro sí. con una celda, ¿de qué suele ser que te pide completar? No, la evaluación Amadeus. Te puede dar los datos y pedirte que le des el EBT, puede tener algo de lo de abajo, de que vos tengas el net income y tengas que llegar al cash flow, completando las amortizaciones. O sea, obviamente, si hay algo que vos no podés, o sea, yo no te digo
Si yo no te doy un dato de cuánto amortiza la empresa, vos no lo vas a poder hacer. O sea, eso tiene que estar en la consigna. Pero algo de eso puede ser eh, concepto de tax shield, del escudo fiscal. eh, bueno, todo lo que está en ese Excel, más o menos. Nada, tengan presente cómo pasar del EBIT al, al EBT, del EBT al EBIT, al EBITDA, esos tres, como sepan cuál es la diferencia bien entre cada uno. Lo dicen en nombre, si se lo acuerdan es bastante sencillo, pero sepan, bueno, si yo tengo el EBITDA, para llegar al EBIT le tengo que restar las amortizaciones, ¿no? Y para llegar al EBT le tengo que restar los intereses, bueno, esas cosas. Bien. Eh, Y nada, siempre que tengan que completar algún dato, lo van a tener que poder sacar de la consigna o de algo. Yo te voy a decir, bueno, la tasa de crecimiento de corto plazo es del 5%, la tasa de largo es del 10%, el cash flow es este, evalúa la empresa. Entonces, bueno, agarrás todos los flujos futuros, los tenés que traer y hacer lo que hiciste del BAN, pero nada más que tenés una perpetuidad de flujos. Bien. Otra pregunta, ¿una otra duda? Bien, si no hay más nada, nos vemos entonces con los que vengan a la clase de apoyo. Los demás nos vemos el jueves que viene. Chao, Dale, gracias. profe. Chao, perfecto. Nos Gracias. vemos. Chao. Chao, profe. Nos vemos.